Gracias por acompañarme en Comunícate con Susi a través de mi canal Susi TV RD. Mi nombre es Susi Aquino Gotró y estoy muy feliz de que estés conmigo para poder apreciar esta conversación sumamente cargada, no solamente de información, de necesidades del país, de análisis profundo, de posiciones bien pensadas, sino también de la calidad humana de nuestra invitada. Es un verdadero privilegio siempre tener mujeres que están dando la cara de manera correcta por la República Dominicana. Ella fue coordinadora general de participación ciudadana y sigue siendo miembro de su consejo consultivo. Lady Blanco García, abogada, también una mujer activista social y preocupada por la República Dominicana, conversó todo esto con nosotros. Lady, qué bueno que estás acá en Comunícate con Susi. Como siempre, inicio preguntándole a mis invitados, ametrallándoles con la primera pregunta. Y quisiéramos conocer un poquito más de Lady Blanco García, el ser humano, antes de ser abogada, activista social, estar involucrada en diferentes causas, ser coordinadora general de participación ciudadana. ¿Cómo era Lady de niña? Bastante inquieta. ¿Qué? Hola, Susi. Gracias por invitarme. No parece. Yo era muy hiperactiva. Sigo siendo imperativa, por eso no tomo café. Era bastante inquieta. Yo creo que mi familia en general diría que yo era jodona. Okay. Es más, uno de mis tíos me decía, todavía me dice, Lady María, que jode todos los días. Ay, ya papá, tú te puedes imaginar si yo era bastante inquieta. Y yo creo que por eso mis padres, inteligentemente, pues me llenaron el cronograma de actividades de las tardes. Y yo estaba en teatro, en ballet, en inglés, en francés, en de todo. Pero era como una forma de vamos a drenar esa energía y mantenerme ocupada. Así que yo creo que yo siempre he sido así. Y muy curiosa, muy despierta, eso sí. ¿Qué ocurrió en tu hogar? ¿Qué valores, qué principios que te llevaron a ser abanderada de tantos temas de interés y de preocupación para la sociedad ya ahora como mujer adulta? Mira, justamente mi primer voluntariado fue a los 7 años. Ah, bueno. Porque mi mamá era voluntaria de Asodifismo, que es la Asociación de Personas con Discapacidad física motora. Y justamente ella llevaba la contabilidad todos los sábados de manera voluntaria. Y era docente en la universidad y siempre ha tenido como esa vocación muy social. Entonces ella me llevaba los sábados y yo hacía muñequitas de metal, de alambre, que se vendían, que eran muy famosas, se vendían en la zona colonial y en el Conde. Entonces esas muñequitas yo le ayudaba a hacer a las personas con discapacidad. Y yo creo que a partir de ahí, en ese entorno que me crié, yo creo que nació quizás esa visión del bien común, que es muy latente en mi familia. Mi papá, la verdad yo creo que él era como medio izquierdista. Siempre ha sido como medio izquierdista, ya falleció, pero era un izquierdista frustrado, sobre todo porque él era muy abanderado de las luchas sociales. Y a veces encontrar estas realidades que vivimos en nuestra cotidianidad era muy difícil. Entonces escucharlo constantemente, a ellos discutir de estos temas nacionales, yo creo que eso despertó a mí también esa visión de poder a través de cualquier espacio. No tiene que ser a través de participación, lo he hecho con cualquier otro espacio, esa vocación social. Y tuve en la pastoral juvenil también, de mi comunidad, de la iglesia, y como justamente muy joven escribía en el listín diario cuentos infantiles para infantiles, porque yo era infantil, yo tenía 12 años cuando eso escribía. Entonces como que siempre ha sido como esa vocación muy enmarcada en lo social, en devolver un poco de quizás las virtudes que Dios ha hecho en nosotros como familia. ¿A qué edad recuerdas que te diste cuenta que ibas a estudiar Derecho? Mi abuelo fue juez 35 años. Ah, imagínate.
y fue el fiscal que le tocó recoger los cuerpos de las hermanas Mirabal. Wow. Estuvo exiliado también. Entonces, todo esto, o sea, por eso te digo, vengo de una familia en donde el concepto democrático, mi familia de Santiago, donde el concepto democrático era muy marcado. Entonces, mis tíos son abogados también, era como algo natural. Yo decía, a mí me gustaba la economía, pero era muy mala en matemáticas, entonces era imposible, porque tenía muchas matemáticas. Y entonces yo quería irme por una de las ramas sociales, y el derecho yo creo que llegó específicamente para mí. ¿Qué encontraste en el ejercicio del derecho que sació esa necesidad de devolver a la comunidad? Mira, la verdad es que al principio, como mi abuelo era juez muy marcado en el área penal, y mis tíos también, yo como que bueno, esa es la área natural que me tocará. Pero la verdad es que hice una pasantía en el Poder Judicial en Santo Domingo Este, y vi tantas penurias que dije, bueno, yo creo que el penal no es lo mío, la democracia es lo mío. Porque en la medida en que tú puedes fortalecer los sistemas democráticos, en esa misma medida, pues, es transversal a todo, o sea, a todas las áreas del derecho. Y la verdad es que el derecho, yo creo que siempre fue muy innato en mí. Yo siempre tuve una vocación defensora. O sea, desde el colegio, luego en la universidad, que tuve en los comités, en la Pucamaima tuve en el comité de estudiantes, en el colegio también, participé en los modelos de Naciones Unidas. Era como algo como tan natural que la defensa en general, de los más indefensos, eso era como algo muy cercano a mí, sobre todo la vejez. Para mí era muy, los adultos mayores eran como mi debilidad. Era una cosa que yo, la verdad, no sabía ni qué hacer cuando yo veía a un adulto mayor en una condición de vulnerabilidad. Entonces yo creo que eso, la verdad que eso hizo muchos cambios en mí. Y luego trabajar en la UAS. Perfecto. Ese trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿en qué área fue? ¿Fue como maestra? Sí. Fue como maestra. Mira, cuando yo entré a la UAS todavía yo no me había graduado de la universidad. ¿Cómo? Yo estaba estudiando en la Pucamaima Derecho. Y yo estoy en una burbuja. Claro. Estoy en una burbuja, entro a trabajar el tema de internacionalización dentro de la Oficina de Cooperación Internacional en la UAS. Ok, estabas en la parte administrativa. Administrativa, exacto. Y yo creo que ahí fue que yo hice el clic. Por eso yo siempre digo que, claro, uno tiene una formación muy sólida de hogar, los valores que están muy impregnados en mí y en mi hermana, pero yo creo que ver una realidad quizás que yo no percibía constantemente, claro, como la vi en la UAS, por eso yo la defiendo a la UAS donde sea. Tiene grandes desafíos, sí, pero yo creo que el aporte que hace la UAS al país es mucho mayor que los mismos desafíos que tiene. Y yo creo que la UAS me transformó, me hizo mejor persona, una persona más empática y más humana, porque quizás yo desde un privilegio, desde otra universidad, viendo otras realidades, me choco con esta realidad de ver estudiantes que hacen horas para almorzar o horas para desayunar, o estudiantes que quizás son los primeros en tratar de lograr superarse, en esperar a las 6 de la mañana un autobús para llegar gratis, o a las 10 de la noche para llegar gratis a su comunidad, y luego esperar a los papás o los mamás fuera y caminar kilómetros de oscuridad para después llegar a una casa sin luz a estudiar. Yo dije, wow, es que nosotros no somos estudiantes, los verdaderos estudiantes son eso, porque son estudiantes de la vida. Son estudiantes que a través del Estado, a través de lo que hace la UAS, que por eso claro, pueden lograr algo. Claro, pueden acceder a un ascenso tal vez Así en la es. vida, que sin la oportunidad de una universidad del Estado como Claro. es la UAS no pudiesen mejorar su situación. Y te lo digo porque muchas veces ellos son los que llegan desarrollo a sus comunidades, Ujú. porque la UAS está en todo el país, y mi trabajo, el que yo hago, me toca ir
a la geografía nacional completa. Claro. O sea, yo creo que yo he estado en todos los centros regionales que tiene la UAS. Para que llegue Las oportunidades de beca, las oportunidades de desarrollo, y tú te das cuenta ese sentido de superación, porque saben que solo a través de la educación pueden lograr algún cambio para ellos y sus comunidades. Entonces, por eso te digo que sí sabemos que la UAS tiene grandes desafíos, muchos, el tema clientelar, y hay muchísimos desafíos, pero sigue siendo la institución que más aporta al país. Claro que sí, y sigue expandiéndose en la medida de lo posible. Recientemente tuve la oportunidad de ir a la UAS en Barahona a una actividad cultural que se desarrolló allá, dedicada a nuestra Gloria Casandra Damirón, y en el marco de esto pues se hicieron muchos eventos de índole artístico, oportunidad de vender artesanías y demás, y definitivamente, y ahí quiero conectar con la pregunta, ¿qué tú percibes que siente la gente de esas comunidades tan alejadas del Distrito Nacional cuando tienen ese pedacito de la UAS en su comunidad, que tal vez no tienen que necesariamente desplazarse a otras provincias mucho más lejanas para poder recibir el pan de la enseñanza? Mira, yo creo que la educación es desarrollo, donde quiera. Yo creo que poder tener un espacio en donde los jóvenes de la comunidad puedan desarrollarse y puedan ver su futuro sin necesidad de tener que venir al distrito, pero también que puedan generar oportunidades de empleo, encontrar empleo en sus propias comunidades, yo creo que es un alivio. Es un alivio porque la pobreza persiste, y la pobreza persiste no solo por que nuestro crecimiento es desigual, sino también porque nos toca seguir fortaleciendo la profesionalidad, las capacidades de las comunidades, para que no tengan que trasladarse al distrito a buscar mejores oportunidades, porque entonces estamos dejando el campo vacío, y el campo necesita, las comunidades necesitan tener gente que vayan a pensar y a desarrollar su entorno. Y yo creo que eso lo logra la UAS, o sea, logra la oportunidad de poder ver un futuro más alentador, no solamente para los jóvenes de las comunidades, sino también para todo, o sea, para sus familias y para el entorno, la sociedad que les rodea. Yo creo que por eso, si tú me dices que me ha transformado, siempre lo digo, en cualquier espacio, la UAS. Lo veo cuando tengo estudiantes que salen de una maestría Fulbright y salen de una universidad de Georgetown o una de Yale, una cosa así, y van a mi oficina y me dicen, licenciada, muchísimas... o sea, eso no tiene precio. No tiene precio. Trabajas diariamente con temas de democracia, transparencia, institucionalidad, en un país donde parece que hemos perdido la esperanza de que podamos transitar por un camino más pulcro, por un camino mejor, por un camino donde el concepto del deber ser también se traspase a la práctica. ¿Cómo seguir trabajando por estos senderos en un panorama que a veces parece muy oscuro? Yo parto de la esperanza, no de la desesperanza, porque no puedo trabajar con la desesperanza, porque no nos llega a nada. Claro. Yo creo que tenemos muchísimos desafíos. La lucha contra la corrupción es uno de los grandes desafíos que tenemos, que persisten, porque siempre he dicho, la corrupción nunca va a acabar, pero tiene que terminar la impunidad. Porque si no tenemos castigo a los casos de corrupción, entonces eso se convierte en un aliciente para que la gente que vaya a la función pública, pues se comporte de la misma manera. Es como un círculo vicioso que no cambia. Pero no, eso no solamente a los que van a la administración pública, sino que se traduce en toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la impunidad no solamente en los casos de corrupción, impunidad es que nos pasemos en rojo y pensemos que está bien. Impunidad es, o sea, falta de castigo al uso de la ley. O sea, el no ponerte el cinturón y cuando un ame te apare, tú le digas chanceme. O sea, nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a prácticas que no fortalecen la transparencia, pero tampoco en ser buen ciudadano. Entonces, todo eso obviamente son caldos de cultivo para seguir teniendo esa visión de que todo
todo es lo mismo y todos Claro. somos iguales. Y yo siempre lo digo, no podemos generalizar, porque en la medida en que generalizamos, pues lamentablemente le hacemos mucho daño a la democracia, le hacemos mucho daño a la visión que tenemos como país de querer seguir fortaleciendo. En todos los partidos hay gente buena, hay gente que hace la diferencia, pero lamentablemente no siempre las personas buenas de los partidos son las que llegan a las posiciones de poder. Y lo vemos constantemente en las elecciones, o sea, muchas veces aquellos líderes comunitarios y líderes de base de los partidos, que son los que tienen el liderazgo, Los pero aplasta. no tienen los recursos para competir, son aplastados por aquellos que sí tienen los recursos y muchas veces ni siquiera conocen la realidad social de la comunidad que le tocaría representar. Claro. Entonces, la verdad es que yo creo que yo parto siempre de la esperanza, de comenzar a ver las cosas positivas. ¿Dónde están esas luces? Vamos a levantarlas. ¿Dónde están las sombras? Vamos a repudiarlas. Vamos a hacerlas públicas para repudiarlas, para que la ciudadanía los repudie, las inconductas que laceran la confianza en la ciudadanía, porque al final estamos en un punto de mucho debilitamiento a nivel, creo que de toda la región, pero también en República Dominicana nos toca, de falta de confianza. Y no solamente en los partidos políticos, falta de confianza generalizada. O sea, una falta de confianza en todos los actores del sistema. Y eso es porque obviamente tenemos desafíos para alimentar lo que presentamos a la realidad de lo que somos. ¿Cómo llegas a participación ciudadana y cómo ha sido tu evolución dentro de la organización? Mira, Participación Ciudadana es una institución que todavía lo estamos trabajando, que es muy adultocentrista. Porque los temas que trabajan tampoco son muy cercanos a la visión de los jóvenes, de los que son más jovencitos. Entonces son temas muy fuertes, o sea, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, no son temas que atraen inmediatamente. Claro. Pero en mi caso, ya que venía como ya con esa fortaleza familiar, yo siempre escribía. Y decía, yo quiero participar, pero nunca me hicieron caso. Lo puedo decir con toda sinceridad, pues yo se lo digo a ellos. Nunca me hicieron caso. Yo escribía, ¿cuándo hay eventos? ¿Dónde están las actividades para jóvenes? Nada. Parece que de tanto insistir, hace, ¿cómo dice? Una piedra, Ajá, una tanto gotica. hiciste una gota que le hace hoyo a la piedra. Bueno, entonces un día me llaman y me dicen, ya yo graduada, te estoy diciendo que pasé el colegio y ya yo casi al punto de graduarme. Me llaman y me dicen, mira, la Comisión de Justicia necesita gente joven, que yo, wow, necesita gente joven. Yo tengo varios tiempos aquí pidiendo que me hagan partícipe de participación ciudadana. Entonces entré en la Comisión de Justicia. Y ahí comencé como a ver cómo era el proceso de las comisiones, cómo se trabajaba lo interno de participación ciudadana. Y luego me eligieron coordinadora de la Comisión de Justicia. Jodí tanto. Trabajé ahí, como tú sabes. Lady María. Que jode todos los días. Que me hicieron coordinadora. Te eligen los compañeros de la comisión, eligen a sus representantes. Ahí tú pasas al consejo, pero con voz, pero no con voto. Okay. Porque los votos ya a nivel de la asamblea. Luego duró como 2 años coordinando la Comisión de Justicia, trabajando muchísimos temas, hice muchísimos paneles, integré más temas juventud para comenzar a como renovar, Claro. integré gente joven a la Comisión de Justicia, compañeros míos de la universidad, y comenzamos como a quizás a tener una visión no tanto adultocentrista, sino vamos a ver, ok, todo lo que ustedes piensan, pero ¿qué está haciendo la juventud? ¿Cómo está mirando la juventud el trabajo de participación ciudadana también? Y luego pasé al consejo, que ahí sí, las comisiones proponen quiénes pueden ser parte del consejo, y la asamblea, ya en su asamblea anual, elige al consejo. Entonces ahí formé como 2 años más parte del consejo y ya luego una asamblea me presentó como su coordinador. Eso es una competencia que se hace en la asamblea y ellos eligen. Entonces yo fui la coordinadora más votada y más joven de participación ciudadana. ¡Qué bien! Yo espero que lleguen otros más jóvenes, porque Claro. parte del relevo es eso, es parte del liderazgo, crear un nuevo relevo que venga a fortalecer también esa visión que tenemos al interno. Luego, como coordinadora, creé una comisión
en participación que se llama Juventud Participa, en donde hay muchos jóvenes de diferentes partidos, hay muchos jóvenes comunitarios y lo que hacemos es enfocarnos en temas de democracia en general, en temas de derechos humanos, tienen visitas guiadas a poderes, a diferentes poderes del Estado, para que también se vean algún día siendo partícipes de manera activa, quizás como legisladores. Ya justamente de Juventud Participa hubieron 2 regidores, uno del PLD, que es regidor creo que de Higüey, y otra joven de Santiago. Entonces, obviamente ese es el punto, de generar nuevos liderazgos que vengan con una visión de transparencia, de integridad, lucha contra la corrupción, de derechos humanos. El tema también de género para nosotros es un tema fundamental en Participación Ciudadana que estamos trabajando, y ha sido ese el camino en Participación Ciudadana. Y luego me tocó acompañar a los diferentes coordinadores que han pasado, y el año pasado fui reelecta por Participación Ciudadana y ya tenemos un nuevo coordinador. Excelente. Lady, en todo este tiempo y precisamente últimamente, hemos visto cómo se ha criticado en cierta medida el rol de la sociedad civil. Incluso cuando pensamos en sociedad civil, la organización que primero pensamos es en Participación Ciudadana. Y hemos visto muchas críticas, especialmente de algunos sectores políticos, que entienden que muchas personas de participación que han tenido posiciones importantes en participación, luego se han ido a trabajar a organismos de poder del Estado y a juicio de muchos de ellos han quedado mal parados. ¿Cuál es la opinión de Participación Ciudadana sobre todo este juicio, todas estas posiciones que se han vertido de manera negativa en contra de la institución? Mira, yo voy a primero poner claro, Participación Ciudadana, todo lo que estamos en Participación Ciudadana, no los directores ejecutivos, sino todos nosotros somos voluntarios. Esto es un trabajo voluntario. Nosotros como institución no podemos frenar a nadie. O sea, si usted se quiere ir a una posición política, eso es un problema de usted, eso es una decisión propia que nosotros entendemos y valoramos y va con la misma visión de lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional y todo lo demás. No es nuestra obligación parar a nadie para que salga de participación. Lo que no puede es, luego de estar en una posición o estando en una posición electiva o una posición del Estado, no puede formar parte de ningún órgano de toma de decisión de participación ciudadana. No puede. Está totalmente en los estatutos prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Mira, yo creo que los gobiernos han hecho muy bien cuando eligen personas de tanta probidad, capacidad para acompañarlos quizás en una función pública, como ha pasado en el caso de Isidoro Santana, que fue ministro de Economía del gobierno de Danilo Medina y que hizo muy buen trabajo, como fue nuestro primer coordinador, que fue... ay, excúsame que se me fue el nombre porque fue uno de los primeros, que fue ministro de Leonel Fernández, y así sucesivamente, porque en este gobierno hay 2 compañeros, tanto el ministro de Relaciones Exteriores, que fue coordinador de Participación Ciudadana, pero hace 20 años, señores, o sea, ya tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida profesional, y Carlos Pimentel, que yo creo que quizás fue la visión más criticada, porque Carlos sí era director ejecutivo y salió de la dirección ejecutiva directamente a una función pública. Y la verdad es que para nosotros fue hasta una sorpresa. Nosotros como miembros de Participación Ciudadana, como que, bueno, pero él está en todo su derecho, porque era un asalariado de Participación Ciudadana. Es como cuando tú tienes un empleado que se le paga y ese empleado decide que entiende que hay una oportunidad mucho mejor para él acceder. Ahora, lo que nosotros aspiramos es que todo el que se vaya de Participación Ciudadana, pues vaya a hacerlo donde lo haga, si en el sector público, en el sector privado, pero que lo haga de manera correcta y de manera que vaya a servir real a los mejores intereses de la República Dominicana. Lo demás, las críticas, yo creo que siempre las críticas hay que tomarlas dependiendo de dónde vengan.
Hay críticas que yo sí las asumo y las analizo, analizo el comportamiento de nosotros, analizo el comportamiento de la institución para ver si realmente podemos mejorarla. Pero hay otras críticas que sí que vienen, obviamente, desde otras miradas. Y la lucha contra la corrupción tiene enemigos visibles y tienen enemigos ocultos. Entonces hay que saber diferenciar dónde viene la crítica. No Claro. siempre la crítica es mala, pero no siempre la crítica lo que busca es construir. Entonces, bueno, la verdad es que a mí nunca me ha afectado porque yo reconozco el trabajo que yo hago y lo hago de manera voluntaria y de manera desinteresada. Entonces, como yo estoy consciente que muchos de mis compañeros son así, entonces uno sabe que lo que tenemos que educar a la ciudadanía, seguir educándola y bueno, acompañar estos esfuerzos de tratar de tener un mejor país y lograr mayor confianza, que era lo que estamos hablando al principio, que Claro. la ciudadanía desconfía en todo y desconfía en todo también porque hay ejemplos para la desconfianza. El hecho de que quizás un compañero de nosotros de participación ciudadana vaya a una función pública, pues, concho, tú estás en sociedad civil, tu lucha, ahora te va a quedar callado. No, pero no es así. Ujú. El tema que mencionábamos hace un momento de la importancia dentro de participación ciudadana de la lucha por mejores condiciones de equidad de género, tanto en la organización como en tu práctica, en tu vida Sí. propia. ¿Cuáles son los pasos que has dado personalmente y que se han dado en la organización para que el país mejore en ese sentido? Mira, yo personalmente asumí la coordinación. Yo estaba lactando. O sea, tenía un bebecito, una bebecita muy pequeña. Cuando asumí la primera coordinación, era la más joven y la que no tenía experiencia, realmente la Claro. desconocida. Y yo decía, pero wow, esto es un gran reto para mí. O sea, yo no estoy preparada para esto. Yo no estoy preparada para esto. Y yo creo que ese quizás es una mentalidad que tenemos las mujeres. A los hombres le llega la oportunidad y lo asumen. Claro. Nosotros nos cuestionamos. Analizamos todas Yo las analicé aristas. todo. Bueno, pero entonces las niñas, la exposición, el esposo, la familia, todo esto va a ser un problema. Esas son preocupaciones que tenemos legítimas, pero que solamente las tenemos nosotras las mujeres. Entonces yo la asumí. La asumí también porque tuve un compañero que me dijo, usted puede. Claro. Gracias a Dios. Usted me dijo, usted puede. Vamos arriba. Y tuve también mis padres que me acompañaron, que me dijeron, estamos orgullosos de ti, vamos a acompañarte, vamos a ser parte de este proceso. O sea, que sí tuve quizás esa red de apoyo que Claro. las mujeres realmente, legítimamente necesitamos. Y luego en participación ciudadana, ya como coordinadora, yo traté siempre, me tocó un proceso electoral, entonces traté siempre de visibilizar a las mujeres en los procesos electorales. Me tocó, y la verdad es que fue un reto muy grande, la modificación de las leyes electorales, en donde se trabajó en el CES. Y ahí, señores, éramos como 80 personas, representantes, la gran mayoría de partidos políticos y otros de diferentes actores, la iglesia, Ángeles, CONEP, Participación Ciudadana, Finjus, así, y sucesivamente. Y éramos 3 mujeres, solamente 3 mujeres. De 80 De personas. 80 personas. Yo era la más joven. Ja. Entonces, tratar de poder consensuar el tema de género fue un proceso muy difícil, porque Claro. lo primero era que se quería que las mujeres fueran electas, pero a nivel nacional, no por circunscripción. Las listas de cerradas, las listas abiertas, todo esto eran grandes desafíos. El tema también de financiamiento diferenciado para las mujeres, porque no es verdad que a las mujeres se le da las mismas cantidades y ni de la misma manera. Claro. Nosotros evidenciamos que a las mujeres en campaña, no importa el partido, primero los recursos a lo interno, cuando están haciendo campaña interna, con sus propios compañeros, le entregan recursos de manera diferenciada. Muchas veces no le entregan de manera igualitaria y otras veces se lo entregan justamente 2 días antes del proceso electoral para hacer campaña, entonces no tiene sentido. Y otras veces sí vimos como las cúpulas de los partidos pues hacían reuniones a deshoras, cuando ustedes saben que el rol también de la mujer, hay un rol que lamentablemente Claro. en esta sociedad que todavía las mujeres tenemos grandes desafíos, esa brecha familiar también está ahí. Entonces no es verdad que una mujer puede a las 9 de la noche, cuando tiene que dormir a niños, hacer tarea y también tiene que visibilizarse, son grandes desafíos que
justamente las mismas estructuras partidarias las tienen todavía. Y en estos días vamos a presentar un proyecto en participación ciudadana sobre democracia paritaria que estamos trabajando con CIPAF y con la Unión Europea para ir encaminando los esfuerzos que todavía tenemos para el año electoral, el año que viene es preelectoral, y estamos trabajando con eso. Trabajamos también con una plataforma que Conoce tu Candidata, que justamente tuvimos mucha colaboración de los medios de comunicación, de las mujeres comunicadoras, para acompañar en los esfuerzos de visibilizar a las mujeres que están haciendo la diferencia en sus propios partidos. Claro. Sabes que prácticamente todas estas aristas que me has comentado en el trayecto que tengo con este programa ya más de 3 años y medio, he entrevistado una cantidad importante de mujeres políticas y todas me cuentan esos denominadores en común de manera inequívoca. Así es. El acceso al financiamiento, los roles del hogar, sí, la colocación de reuniones en horarios que ellos saben que las mujeres no van a poder, para que no asistan, para tomar las decisiones entre ellos. Inclusive se agrega que los turnos en las reuniones las dejaban de último para apresurar. El hecho también de que elijan a una mujer familiar, claro, de un líder político o con una cercanía al poder por encima de otra mujer que tiene liderazgo, ha hecho el trabajo, porque también hay que ver ese tipo de liderazgo. Claro. Entonces son grandes desafíos que todavía la mujer tiene para poder, a través de posiciones electivas sobre todo, poder hacer una transformación. Y es un mecanismo para esos caballeros seguir controlando la curul, la candidatura, la gestión a través de esa esposa, hija, familiar, hasta queridas en muchos casos. Bueno, mira, yo recuerdo que justamente cuando se quería poner que la elección de las mujeres fueran a nivel nacional, yo vi a todas las mujeres de los partidos políticos calladas. O sea, no. Y yo en la prensa, hablando y diciendo, miren, la ley es contradictoria a la visión de igualdad, porque se quiere intentar invisibilizar a las mujeres, darles más posibilidades de que las mujeres participen. Y yo recuerdo que yo llamé a Karen Ricard, del PLD. Llamé a Elizabeth Mateo del PRM, a Gloria Reyes del PRM, a Opción Democrática. O sea, yo me acuerdo que la Fuerza del Pueblo, no recuerdo con quién fue, conversé con cuáles de las líderes que hay en la Fuerza del Pueblo. Yo decía, pero no me dejen sola. Claro. Son ustedes que tienen que asumir directamente esta lucha. Son ustedes las responsables de hacer el camino más fácil para aquellas que, no solamente para ustedes, sino para aquellas que van subiendo y que tienen el legítimo deseo de visibilizar el liderazgo femenino en su respectivo partido. Y la verdad que debo reconocer que fui escuchada y que fueron al Tribunal Constitucional. Excelente. O sea, yo creo que todavía falta quizás esa sinergia independiente de los partidos, de las mujeres en política, que sean ellas las líderes de sus luchas, que no seamos actores externos que estemos constantemente hablando de esto, sino que sean ellas independientemente de las ideologías partidarias que tengan, de los intereses partidarios que comulguen entre ellas, unirse en una sola voz. Yo creo que todavía eso falta. Lady, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero que nos adentremos de lleno en el tema corrupción. Gracias. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nacimos en tierra de sol,
de ritmo, de lucha. En cada juego aprendimos a soñar. Venimos de orígenes humildes, somos atletas, pero también guerreros. Creemos en la fuerza de nuestros sueños. Hoy no competimos solos. Juntos cruzamos todos los límites, porque juntos somos imparables. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Lady, dijimos antes de la pausa que queríamos adentrarnos en el tema corrupción, que pues ha sido uno de los pilares de las luchas que ha llevado Participación Ciudadana. Actualmente, la República Dominicana, ¿cómo evalúa Participación Ciudadana el rol del Ministerio Público? Mira, yo primero voy a decirte el tema de corrupción. Nosotros somos el capítulo de Transparencia Internacional y todos los años se presenta el índice de transparencia internacional a nivel mundial. Y República Dominicana en los últimos años ha avanzado puntos, no muchos, 2 puntos, 1 punto. Cada avance siempre hay que reconocerlo. Hay que evidenciarlo, como te decía anteriormente, pero esos avances no quiere decir que estamos bien, porque actualmente lo que tenemos es 37 sobre 100. O sea, el estudiante que saca un 37 en un examen está quemado. Pero es como cuando tú tienes un muy mal estudiante
Que y ese mejora. muy mal estudiante al menos fue comenzando a dar pasos importantes. Y yo creo que ese es un paso que sí se ha hecho realmente. Mira, comenzando con normativas que estaban pendientes, como la misma ley de compras y contrataciones que estaba pendiente, la ley de Cámara de Cuentas que estaba pendiente, la ley de extinción de dominio, que aunque está ahí todavía falta desafíos, la ley de partidos políticos que también se modificó. Yo creo que ha habido avances importantes. La prevención. Lo que yo siempre digo es que para mí es más importante apoyar los esfuerzos de prevención para no tener que perseguir la corrupción. Mientras nos enfocamos en la prevención, alimentamos la prevención con recursos humanos capaces, alimentamos con recursos técnicos, operativos, con financiamiento que permitan verdaderamente tener una mayor prevención. En esa misma medida, pues los actos de corrupción pues van, eso es como una alerta temprana, tú la vas disminuyendo. Pero la verdad es que para nosotros, yo creo que el desafío más grande es la impunidad. Eso que nos genera, ese sentimiento que después de tú luchar y después de tú demandar transformaciones importantes y tú ves todavía que los desafíos siguen muy latentes, yo creo que obviamente la lucha persiste y persistirá por muchos años. Ahora bien, yo creo que el Ministerio Público, primero comenzando con doña Miriam Germán, yo creo que le devolvió las esperanzas al pueblo dominicano de tener un Ministerio Público que fuera a perseguir la corrupción. Y yo creo que lo más importante es que fuera a perseguir la corrupción indistintamente. Ahora bien, ¿cuál es uno de los desafíos más importantes? Es que esa corrupción no solamente se persiga, sino que tenga consecuencias. Tú ves expedientes voluminosos, cierto, son voluminosos, pero es que si las pruebas son sustanciales y son importantes, aquí hay una jurisprudencia que muchas veces la magistrada Jenny lo ha dicho, de sobreprobar, porque cónchale, o sea, ¿cuántos años de corrupción sin castigo hemos tenido? Claro. Hemos tenido demasiada corrupción. Nosotros en participación hicimos un estudio del 2000 al 2013, que ahora lo estamos, otra vez lo estamos recuperando, sobre los actos de corrupción que se llevaron a la justicia dominicana, que ninguno tiene un castigo. Y el primer ejemplo, Odebrecht. Aquí había una oficina de Odebrecht. Nosotros fuimos que se distribuyó recursos en la región por soborno. El mismo Odebrecht dijo que le entregó soborno a la República Dominicana, pero no hay sobornado. No hay sobornado, no hay nadie. No sabemos dónde están los corruptos, no lo sabemos. Y esos corruptos se están comiendo en cualquier sitio con uno. Y viven una vida tranquila, como que nada pasó. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con la impunidad. Entonces, para nosotros es muy importante el trabajo que haga el Ministerio Público, el que sea. Pues, pero este que está. Entonces, lo importante es que el Ministerio Público no solamente entregue expedientes voluminosos, acusaciones voluminosas, sino que en ese camino uno vea también el ejercicio de los tribunales. No es posible que constantemente estemos viendo cómo se dura 5 y 6 años para conocer una audiencia de fondo. Tenemos el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Vamos para casi 6 años, 5 años y pico ya tenemos. Y todavía no hemos iniciado el juicio de fondo. O sea, eso es absurdo, porque eso lo que genera en la ciudadanía es el conformismo y pensar que es lo mismo todo. Entonces, llegará a Senasa, también vamos a durar 8 años para conocer el caso Senasa, para que después estén todos en su casa. Entonces, creo ciertamente que la sociedad dominicana tiene que estar muy pendiente de que se persiga la corrupción con expedientes sólidos, claro, obviamente, preservando siempre el derecho que tienen los imputados, el debido proceso, pero también mirar qué pasa en los tribunales. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa permisibilidad al poder? Porque al final a los que se llevan a los actos de corrupción son a los poderes, un poder económico, un poder político, un poder social. Son los que están sentados ahí en los actos de corrupción, en lo que se están llevando. No son los hijos de Machepa, porque esos hijos de Machepa ya hace rato estuvieran presos. El que se roba una vaca está preso. El que se roba un racimo de plátano está preso. Pero el que usurpa funciones,
el que desfalca al Estado, el que violenta derechos fundamentales, porque aquí estamos hablando de que cuando hablamos de corrupción, a quienes laceramos un sistema de salud, laceramos un sistema de infraestructura, laceramos un sistema educativo. O sea, son derechos fundamentales que nosotros como ciudadanos dejamos de percibir por la corrupción. Y no es posible que duremos 6, 7 años para conocer casos de corrupción y que luego cada quien esté en su casa. Y cuando vemos también delaciones premiadas, y la entendemos, porque soy abogada, las entiendo. Pero como ciudadana también es difícil saber que una persona pueda devolver 3,000 millones de pesos y estar sentado al lado de mí o al lado de ti. Claro. Un ciudadano que está trabajando, echando para adelante, y tú sabes que cualquiera puede robarse tanto y estar tranquilo. Entonces, lo entiendo, el procedimiento que lleva la Procuraduría, la entiendo, son delaciones que se permiten para poder identificar las estructuras de la corrupción, que ya son estructuras muy parecidas al crimen organizado, y tú tienes que identificar cómo fue el proceso, y tú necesitas ese delator para que te explique ciertamente cómo se dio estos casos, pero no deja de ser difícil como cuando luchamos contra la corrupción. Recientemente, pues, los procesos judiciales han beneficiado de manera favorable en el caso de Gonzalo Castillo, sí, en el caso de José Ramón Peralta, y al momento que estamos grabando esta entrevista, el día anterior, o sea, ayer, el día anterior en esta grabación, se publicó una fotografía de una visita de la embajadora de los Estados Unidos a Gonzalo Castillo, donde él habló que qué bueno que se hablaron temas de temas políticos, de poder y demás, y donde previamente ella había dado unas declaraciones que fueron interpretadas como que Estados Unidos daba cierto nivel de apoyo a que no hubiesen, y dicho por miembros de partidos de la oposición, como persecuciones políticas o que se usara la justicia como un arma política. Por lo menos esa fue la interpretación que se le dio de parte, claro, de partidos como el PLD y cercanos a Gonzalo Castillo. ¿Qué parecer te da toda esta de panorama? Mira, ciertamente hay que cuidar las democracias. En las democracias débiles se pueden utilizar los poderes para persecución política. Para persecución que laceran, porque son personas que están vinculadas a partidos políticos, que puedan lacerar la confianza en el sistema político en la República Dominicana. Pero yo creo ciertamente que ese no es el caso. En este caso específico, que es llamado Calamar, pero nosotros no le decimos así, nosotros le decimos, ¿cómo se llama? Donald Guerrero y Compartes, porque es el principal imputado de este caso. Yo decía anteriormente que es una ganancia parcial, porque tú tienes el imputado principal que continúa en juicio de fondo. Lo que no puedo comprender es la visión del tribunal. Porque esa visión que tiene el tribunal de establecer que no hay suficientes indicios para juicio de fondo cuando las pruebas están muy claras y cuando tú le das paso a uno de los imputados, porque hay expropiación de terrenos con fines ilícitos. Uno de los fines ilícitos era la campaña de Gonzalo Castillo, del señor Gonzalo Castillo. Entonces te dice, bueno, tú me estás mandando a juicio de fondo al ejecutor de la corrupción, pero aquellos que se benefician de manera consciente de la corrupción, entonces están alejados del proceso. Y yo reflexionaba y decía, hay una celebración. Yo decía, pero ¿cómo celebrar? Yo creo que la celebración debería ser cuando hay un juicio de fondo, y en el juicio de fondo el tribunal establece que no hay culpabilidad. Cuando se escucha el caudal de pruebas, cuando se escuchan a los testigos, yo creo que ahí, cuando ya hay una determinación del tribunal que dice usted no es culpable, entonces usted celebra. Mientras tanto, usted ha sido beneficiado de un proceso, vamos a decir, un procedimiento judicial que parecería que es un proceso de impunidad. Para nosotros parecería impunidad, porque la verdad es que el expediente que ha presentado el Ministerio Público ha establecido cómo ha sido esa línea de conducción de esa corrupción, y la verdad es que yo creo que lo correcto hubiese sido llevar este caso a juicio de fondo, como te decía, escuchar las pruebas,
escuchar los testigos, porque no puede ser que tú me digas a mí, uno de los testigos que devolvió 3.000 millones de pesos, decir que con los recursos del banco se llevaban a la casa que se había alquilado para los fines políticos y que el candidato no lo sepa. Pero justamente todo eso nos lleva a la reflexión de que qué pasa con el financiamiento de los candidatos. Y una de los desafíos que tenemos es quizás esa opacidad que hay en la ley electoral. A los partidos se le obliga a transparentar de quienes reciben fondos. Tú sabes que hay mucha opacidad también en esa misma presentación que hacen los partidos, pero hay una obligatoriedad, un mandato de la ley. A los candidatos no. Los candidatos, no importa quién sea, no importa si el presidente, si a nivel senatorial, si a nivel de diputados, no tienen la obligatoriedad de rendir cuentas. La ley, ni siquiera hay un castigo para esa falta de rendición. Entonces, esa misma opacidad hace que permita que el crimen organizado, que el tema del narcotráfico y que la corrupción se siente en un curul. Y lo vimos en el caso del PRM con personas vinculadas al tema del narcotráfico sentado en un curul. Y eso pasa también con personas vinculadas a temas de narcotráfico, pues no solamente sentadas con temas de corrupción, no solamente sentadas en un curul, sino también en posiciones administrativas del Estado. Entonces, creo que todavía falta mucho. El Ministerio Público ha dicho que va a recurrir esa decisión y vamos a esperar la decisión ya en apelación. Esa posición del partido de gobierno, de que en casos de irregularidades que se han denunciado, que se han presentado, que algunas han intentado pasar el proceso de judicializarse, de simplemente haber una separación de la persona de la función pública, pero que no haya necesariamente sanciones reales ni tampoco sanciones partidarias. ¿Qué podemos decir sobre eso? Mira, una cosa es la lucha contra la corrupción y la voluntad de la lucha contra la corrupción, que esa voluntad realmente esté expresada. Puede estar expresada cosméticamente con el trabajo que puede hacer el Ministerio Público, con el trabajo de prevención que hace la Unidad Antifraude de la Contraloría, o con el trabajo que puede hacer la Dirección de Compras y Contrataciones, que como hemos visto es como la puerta de entrada para mucha de la corrupción. Sin embargo, justamente la Dirección de Ética Gubernamental, doña Milagros, ha entregado, creo que son 58 casos de indicios de corrupción. Y de esos casos nosotros no lo sabemos. ¿Qué ha pasado con esos casos? Nosotros no lo sabemos. Nosotros solicitamos a la Procuraduría por libre información, por la ley de libre información, que nos dieran un balance de cuáles son esos casos que han presentado. Porque si una cosa son las faltas éticas, que la lleva el ministerio, que la lleva el MAP y la lleva, dependiendo de faltas graves, ¿verdad? Que la lleva el ministerio y también el MAP y también la Dirección de Ética Gubernamental. Y otras cosas que son indicios de faltas graves, que son indicios de faltas penales. Y esas faltas penales las que tiene que conocer la Procuraduría. Los casos que nosotros, que son los conocidos, que el caso de la lotería, el caso de el SENASA, que creo que es una de las corrupciones más burdas que ha habido en la República Dominicana. Pero después, si tú te pones así en el imaginario ahora mismo que tengo en mi mente, no hay ninguno de los otros escándalos que hemos visto. El Ministerio de la Juventud ha pasado de todo. El ITLA, lo único que vimos fue la destitución del joven, que todavía ni siquiera sabemos qué pasó realmente ahí, si realmente hubo indicios de algún tipo de corrupción real, porque ya eso corresponde al Ministerio Público. Entonces es el Ministerio Público que debe establecer cuáles son esos 58 casos que la Dirección de Ética ha entregado. Y yo creo que ahí falta todavía muchísimo trabajo. Pero mientras el Ministerio Público todavía dure 6 años y todavía tenemos casos que están ahí pendientes, imagínate también esa carga de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que esperar esta sentencia para conocer los otros casos de corrupción de esta nueva administración. Esos son desafíos que tenemos en la lucha contra la corrupción. ¿Cuándo tendremos personal suficiente en el sistema para poder procesar todos estos casos? Mira, yo no sé si personal suficiente, porque la Procuraduría, cuando entró la magistrada Miriam Germán Brito, habían, creo que era solamente como 35 fiscales, ahora hay 100 y algo.
ciento y pico de fiscales, entre fiscales, auditores, peritos, contables, porque obviamente acuérdense que este tipo de corrupción son corrupción bien estructurada. Entonces, a nivel de crimen organizado, usted tiene que tener un equipo multidisciplinario para poder identificar las vías de corrupción. Yo creo que, yo lo que creo que ciertamente, vuelvo y digo, es que tiene que ver más con la impunidad. Porque es que la impunidad sigue siendo como ese caldo de cultivo para que el que esté en la función pública diga, bueno, es que no me pasa lo mismo, vamos a durar 5 años, voy y me robo tanto dinero y voy a durar 5 años, 6 años en un proceso, si acaso me llevan a la justicia, porque ¿cuáles son esos 58 casos que tiene la Procuraduría de esta nueva administración? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que no es tanto que se necesita más recursos, porque dicen, bueno, el Poder Judicial, claro, necesita más recursos, la Procuraduría, claro, va a necesitar más recursos, pero vamos a la prevención, va a necesitar más recursos, entonces todo necesita muchos recursos. Yo lo que creo que, aparte de voluntad, lo que se necesita es castigo. Claro. Sanciones claras, leyes que se cumplan, porque aquí hay muchísima normativa, pero se hacen en la vista gorda. La campaña de tiempo, ¿tú sabes cuál es la normativa? El que hace campaña de tiempo. La normativa es la separación o no permitir la inscripción de esa candidatura. Y aquí hay muchísima gente en campaña de tiempo. Entonces, la verdad es que no solamente el marco normativo, es que se cumplan con las leyes que tenemos y aquellos que violentan la ley pues tengan su castigo. Los que tenemos hijos, cuando tú le llamas la atención constantemente a un niño, bueno, pues si tú le llamas la atención constantemente y el niño no te escucha, el castigo ese resultado, no el castigo de la pela, yo no soy de las pelas, pero digo el castigo de quitarles cosas, o sea, el tema de tener una consecuencia a los malos actos. Entonces, creo que todavía, lamentablemente, Susi, todavía tenemos grandes desafíos. Igual el castigo social está ausente también. Pero el castigo social está ausente porque hemos normalizado la corrupción. Entonces, como hemos normalizado la corrupción, mira, muy fácil, te pueden decir, él roba mucho, pero al menos me hizo a la calle. Él roba mucho, pero al menos está la escuela lista. Al menos roban mucho, pero son eficientes. Es que estamos realmente totalmente confundidos de lo que es realmente la corrupción y lo que nosotros dejamos de percibir por la corrupción, con un sistema de salud de calidad, un sistema educativo de calidad, infraestructura de calidad, pero también cero burocracia real, meritocracia, capacidades técnicas operativas reales en el Estado. Entonces, yo creo ciertamente que se necesita obligatoriamente el castigo. Claro, y la verdad es que son situaciones que hablábamos al principio de la esperanza y de la desesperanza, que también traen como consecuencia el descrédito del sistema de partidos y el descrédito de la participación política y el que mucha gente que tiene inquietudes sociales, inquietudes de un mejor país, diga, yo no voy a someterme, a involucrarme en política porque ya se tiene la idea generalizada de que es un sistema corrupto, de que si yo entro ahí tengo que aguantar ataques a mi familia además, o incluso tengo que aguantar el maltrato y la exclusión si no me meto al entramado de corrupción. Bombardeo de las redes sociales también. Exactamente, o sea, hago las cosas correctas y como quiera me cae la cuava. Hago las cosas correctas y recibo maltrato en los organismos partidarios. Entonces, ¿qué le dejamos a esas personas? ¿Cómo vamos a seguir activando los mecanismos de presión social para que haya un renacer? Mira, justamente el PNUD puso a circular esta semana el informe regional sobre democracia bajo presión, justamente se llama. Y nosotros formamos parte de ese trabajo que hizo el PNUD. Y decíamos que uno de los grandes desafíos es la calidad de la representación. Y justamente esa calidad de la representación es transversal a todos, porque al final, por más presión social que nosotros hacemos, por más participación en el momento de las elecciones, los que toman la decisión son los que están en el poder político, los que nos representan en el Congreso, los que están en la función pública.
Ellos son los que toman la decisión por cada uno de nosotros como ciudadanos. Entonces, obviamente, esa calidad de la representación es responsabilidad de los partidos. Claro. De filtrar, de analizar, de identificar dónde están los retos que tienen. Nosotros hemos tenido reuniones con casi todos los partidos políticos. Todos, puedo decir, casi todos los partidos mayoritarios y algunos minoritarios. Y hablábamos de eso. Y hablábamos de mirar a lo interno. Claro. Hacer esa introspección Sí. de cómo presentar candidatos potables a la sociedad dominicana para que la sociedad dominicana vote Claro. por las mejores ofertas. No por lo mejor que aparezca, sino por las mejores ofertas. Y eso salió a relucir a raíz de las candidaturas independientes. Hay un temor de las candidaturas independientes. Porque la mayoría de los ciudadanos no se sienten conformes con ninguno de los partidos políticos ni ninguna de las ofertas que los partidos presentan. Pero eso no es culpa de la ciudadanía. Eso es culpa de todas las promesas incumplidas que hacen los partidos en los procesos electorales, y cuando llegan al poder, pues esas promesas se convierten en solo sueños que tiene el ciudadano. Hay una desconexión de los representantes de los partidos. Van y buscan el voto muy cercano a la gente, el día de las elecciones. Ese año preelectoral, yo nunca había visto tanta amabilidad, tanta cercanía, tanta asistencia social de los partidos y de los candidatos. Pero luego de que pase el proceso electoral, el asistencialismo se olvida de los partidos. La comunidad se olvida, los candidatos se olvidan de la comunidad. Entonces esa desconexión hace que el mismo ciudadano diga, bueno, es que desconfío en el sistema. Claro. Y yo prefiero entonces votar por cualquier otra cosa que no votar por un partido. Entonces, los partidos tienen que cuidar la democracia, porque no hay partido, no hay democracia sin partidos políticos. Ahora, la democracia depende en que ellos sean transparentes, ellos sean equitativos, igualitarios, ellos sean democráticos internamente, permitan una participación real a lo interno de las bases de los partidos, de las mujeres, de los jóvenes, de los líderes comunitarios, que son los que están buscando el voto, que son los que conocen la realidad de sus comunidades. Pero esos líderes comunitarios no llegan a los espacios de poder porque no tienen recursos para competir, porque lamentablemente República Dominicana se ha vuelto un país altamente clientelar. Entonces ya no solamente que el ciudadano reconoce que su voto tiene un costo, y ahora ya el costo no son, miren, nosotros que hacemos la observación electoral, vemos que ya cuando va avanzando la hora de cierre del colegio electoral, el voto se compra más caro. Son 3,000, 4,000 pesos, porque ya la gente ha entendido, bueno, al menos me lo dan el día de las elecciones. Y yo no estoy de acuerdo, obviamente, y nunca vamos a profesar que eso no es participación ciudadana. Participación ciudadana, o sea, cuando hablamos del ciudadano, es una participación activa constante, no solamente en el proceso electoral. Porque el proceso electoral es una participación pasiva porque es el día de las elecciones, te toca votar, pero hacer activo constantemente, vigilar el comportamiento del Estado. Entonces yo creo que el gran desafío que tenemos para seguir fortaleciendo la democracia, a una democracia más consolidada, porque justamente nosotros sí somos el pilar en la región, pero seguimos siendo una democracia débil, se requiere mirar a los partidos, mirarse a lo interno, identificar cómo ellos pueden seguir fortaleciendo la democracia, con el diálogo, con la calidad de la representación, con mirar al ciudadano con ojos realmente humanos. ¿Cómo se prepara Participación Ciudadana para este próximo torneo electoral que está a la vuelta de la esquina? Justamente estamos en eso, estamos haciendo visibilización de las campañas a destiempo. Nosotros hemos hecho acercamiento con la Junta Central Electoral, hemos mandado cartas sobre las campañas a destiempo. Y encuestas también, claro. Hay un gran debate de si se deben hacer encuestas, qué debe contener las encuestas. La verdad es que yo entiendo sí que las encuestas son herramientas muy valiosas para los partidos políticos, porque le permite identificar el panorama nacional y también quizás conocer esa preferencia y cuáles son los problemas y males sociales que el ciudadano entiende. Yo creo que son legítimas. La decisión para nosotros de la Junta fue equivocada. Ahora bien, si usted quiere normar que las encuestas no se permita, usted tiene que ir a la ley. Pero aún usted vaya a la ley, yo creo que sigue siendo inconstitucional no hacer encuestas.
Ahora bien, lo que sí te digo es que estamos trabajando mucho. Justamente esta semana tenemos el proyecto, vamos a presentar el proyecto de paridad democrática de cara a las elecciones. Estamos trabajando en otro proyecto que es justamente analizando los desafíos del financiamiento de los partidos. Uno de los consultores está trabajando directamente a eso para una propuesta al Congreso de cara a la próxima contienda electoral. Lady, ya en la parte más personal, siempre le preguntamos 2 temas importantísimos a cada uno de nuestros invitados. Hombres y mujeres, porque no me gusta como que tocar a las mujeres le preguntamos los temas personales, a los hombres no, a nuestros invitados también. 1, tu familia, ¿qué significa para ti? Y 2, ¿con qué sueñas? ¿Qué significa? Yo creo que mi familia es todo, el motor, las energías, el deseo de transformar todo para que, sobre todo mis hijas, puedan tener un mejor país. Yo creo que, y se oye cliché, pero es cierto. Claro. Es cierto, o sea, si no tengo la esperanza de lo que estoy haciendo transforma, si lo que yo hago no deja una huella, entonces siento que vivir así es en vano. O sea, yo siento que hay que vivir con propósito. Claro. El propósito siempre, obviamente, el positivo. Yo creo que es importante que todos tengamos un propósito en la vida. Y yo creo que sí, mi propósito en la vida siempre ha sido poder contribuir, de la manera que sea, a mejorar el país. Sí. Y mi familia es todo. Yo creo que todo, trato de buscar el sano equilibrio porque es difícil, no soy perfecta. A veces sí, cuando no puedo llegar a una actividad familiar. Esa culpa está ahí, pero también los reclamos están ahí. O sea, aunque yo tengo esa red de apoyo, pero esa red de apoyo también llega un momento que se puede cansar. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que... recuerdo que me tocó ser maestra de ceremonias en un importante evento de Ángel, que estabas moderando un panel. Era el día de tu cumpleaños y tu familia estaba, ¿cuándo vienes? Queremos celebrar el cumpleaños contigo, y tú trabajando. Yo recuerdo que mi panel era a las 6 y se extendió y fue a las 7. Bueno, tú estabas ahí y era a las 7. Y toda mi familia escribiéndome, mi esposo, esto es increíble. No puede ser, o sea, ni en tu cumpleaños. Y yo ya casi estoy terminando. Y salí. Entonces, sí, claro, son estos desafíos, pero ellos siempre van a ser siempre lo primero. O sea, yo creo que no hay duda en eso. O sea, ellos son mi luz, mi faro, mi motor, mis energías, mi gana de ser mejor persona, para dejarle a mis hijas, sobre todo, un legado bonito. Muchísimas gracias, Lady, por haber estado con nosotros en Comunícate con Susi a través de mi canal Susi TV RD. Para mí es siempre grato sentar personas que estén aportando al país en esa silla, y sobre todo, si son mujeres, muchísimo más. Porque la visibilidad del camino correcto, del trabajo, del posicionamiento es necesaria. Si nunca vemos a las mujeres en ciertos lugares, entendemos que esos lugares no son para nosotros. Así que muchísimas gracias a ti por tu invitación. He estado contentísima. Igual yo, un honor. Así llegamos al final de esta edición de Comunícate con Susi a través de Susi TV RD. Recuerda darle clic a la campanita, así tienes a tiro de hit las notificaciones y te enteras cuando suba un nuevo video. Me puedes encontrar como Susi TV RD en las redes sociales, no solamente acá en YouTube, también me encuentras en TikTok, en Instagram, en X, que es el antiguo Twitter, y en Facebook y LinkedIn me encuentras como Susi Aquino Gotro. Bye bye. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Nacimos en tierra de sol, de ritmo, de lucha. En cada juego aprendimos a soñar. Venimos de orígenes humildes, somos atletas, pero también guerreros. Creemos en la fuerza de nuestros sueños. Hoy no competimos solos. Juntos cruzamos todos los límites, porque juntos somos imparables. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.